Hola, antes de empezar el video quiero contarte que en la descripción tenés un link para que puedas obtener el material de estudio y otro link para un formulario donde puedes contestar las preguntas y también escribir tus dudas con tu correo para que te contestemos. Ahora sí, vamos al estudio. Bueno, comenzando la lección 9, es importante que nos ubiquemos donde estamos, ¿sí? Estos son tres capítulos muy importantes en la historia de Abraham. Hemos empezado ya con la lección 8, la segunda parte del libro de Génesis, es decir, la historia patriarcal que comienza con Abraham, y habíamos terminado hasta la lección 7 con los primeros 11 capítulos, que es la historia primitiva que relata Génesis. En el capítulo 12, que fue la lección 8, ahí vimos el llamamiento de Abraham, el llamado que Dios le hace y la respuesta de Abraham. Esta lección 9, vamos a ver en estos capítulos del 13 al 15, el pacto. Y entonces vamos a prestar mucha atención al pacto que Dios hace con Abraham. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes en el capítulo 13 a el pacto que Dios hace con Abraham. Si recordamos, en el capítulo 12 vemos que Abraham había sido llamado, había sido probado, él había respondido con obediencia, edificaba altares a Jehová. Su éxito se vio un poco manchado con la ida a Egipto, ¿sí? Con lo que hizo ahí, pero siendo un hombre de fe, se vuelve a manifestar aquí en estos capítulos su fe. Dice el capítulo 13, versículo 1, que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, volvió hacia el lugar donde él había salido por el hambre, y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino también, lo acompañó. Y en el versículo 2 nos da una información que habíamos mencionado la vez pasada. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, era una persona que tenía muchos bienes. No solo por lo que había traído desde Ur de los Caldeos, donde salió, y lo que había logrado ganar en Harán, sino además por lo que había logrado conseguir en Egipto. Entonces era una persona que tenía muchos bienes, era muy rico. Y volvió, dice el versículo 3, por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, es decir, los lugares donde él había estado, hasta el lugar donde había estado en su tienda entre Betel y Ai. Fíjense dónde vuelve, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces Abraham sigue buscando a Jehová, sigue él adorando al Señor. Esta sería una característica de los altares, ¿no? La adoración que él le daba a Jehová. Luego dice la Biblia que también Lot, versículo 5, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces hay un problema entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot en cuanto a la tierra. Debido a que tenían tantas posesiones, no podían estar juntos. Y entonces vemos aquí en el capítulo 13 la gentileza, ¿no? Y la bondad de Abraham. Fíjense lo que dice el versículo 8. Abraham le dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros ahora, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Abraham le propone a Lot separarse, pero que Lot sea el que decida dónde ir. Y que simplemente Abraham iba a responder a lo que Lot decida, haciendo todo lo opuesto. Entonces, es muy interesante porque dice que alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que era tierra de riego, como el huerto de Jehová. Fíjense que él vio la llanura al este de lo que era Canaán, y dijo: wow, esto parece el Edén, ¿no? Un huerto de Jehová, como la tierra también de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán,
Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces eligió lo mejor, le dijo, esto es lo mejor, voy para ahí, dijo Lot. Y se llevó a su gente. Y Abraham, ¿qué hizo? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el versículo 13 es muy significativo porque dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, la tierra era buenísima, pero los hombres eran malísimos, ¿no? Y ahí es donde se dirigió Lot. Lot actuó de una manera egoísta porque él alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, pero Dios iba a honrar a Abraham y a su fe. Entonces, Abraham al irse y salir o separarse de Lot, dice el versículo 14, que Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, acá vemos un elemento adicional, ¿no? Es decir, la promesa de Dios cuando Dios llama a Abraham le dice que se vaya a la tierra que le iba a mostrar e iba a ser de él una nación grande. Pero acá dice, en realidad tu descendencia va a ser tan grande que va a ser como el polvo de la tierra. Fue tremendo esto, ¿no? Porque es una ampliación de eso que había dicho en el capítulo 12. Y así como vemos ese quizá acto egoísta de Lot, de alzar sus ojos y ver toda la llanura del Jordán para él, acá Dios le dice a Abraham, bueno, alza vos tus ojos ahora, yo te digo a vos, alza tus ojos y mirá, porque todo esto que ves, yo te lo voy a dar a vos y a tu descendencia, ¿no? Eso es importante notar en el versículo 15, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esta confirmación de lo que Dios le había dicho a Abraham es importante porque sucede después que Lot se separa de él. Si nosotros recordamos, lo que Dios le había pedido era que deje, ¿sí?, su tierra, pero que deje también su parentela y la casa de su padre. Él hizo 2 de 3 en ese momento. Dejó su tierra, dejó la casa de su padre, pero no dejó a su parentela. Finalmente, cuando su parentela, que es Lot, se separa de Abraham, entonces ahí Dios le aparece y le dice, bueno, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Te voy a dar la tierra y te voy a dar esta descendencia que va a ser como el polvo, o sea, va a ser innumerable y no la vas a poder contar de lo innumerable que va a ser. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Esta nueva dimensión, ¿sí?, en cuanto a lo que Dios está diciendo, esa tremenda descendencia que Dios le va a dar. Y fíjense lo que hace Abraham en el versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez esa sana costumbre de Abraham de edificar un altar al Señor. Entonces acá vemos un hombre que todo el tiempo, ¿no?, está expresando su devoción y su adoración al Señor. Fíjense qué pasa paralelamente, mientras Dios está diciéndole esto a Abraham, le está prometiendo, Lot, que eligió la mejor tierra, pero la peor compañía, sucede algo en el capítulo 14, y es justamente cómo Dios, a través de Abraham, libera a Lot de la esclavitud. Vamos a ver eso entonces ahora en el capítulo 14. En el capítulo 14 tenemos un problema serio de relaciones exteriores para que nosotros podamos entender lo que está pasando ahí. Según el capítulo 13, versículo 12, lo que hizo Lot fue moverse por la llanura del Jordán hasta llegar o poner sus tiendas, como dice, en Sodoma. Esta ciudad es muy famosa. En la historia bíblica después vamos a ver más adelante cómo es destruida. Pero hasta entonces había un rey ahí en Sodoma y este rey estaba sometido a un poder exterior, es decir, estaba subyugado y daba ofrendas a un rey que era el rey de Elam.
El nombre de este rey, como figura en el versículo 1, era Kedor Laomer. Kedor Laomer era el rey de Elam. Elam es muy importante, quizá nosotros hoy no referenciamos dónde es el lugar, pero era realmente relativamente lejos de Canaán. Elam es lo que después se conoce como Persia, y hay un gran imperio ahí, justamente al sur, oeste de Babilonia. Bueno, este rey era tan grande su dominio que llegaba todavía, inclusive al sur de Canaán, o sea, el Jordán hacia el sur, y durante 12 años, dice que, el versículo 4, habían servido a Kedor Laomer, pero en el 13º se rebela contra este rey, el rey de Sodoma, y se une con otros más para pelear contra este rey. Este rey también se une con otros 3 más y empiezan a conquistar diferentes lugares y finalmente se enfrentan con el rey de Sodoma. Entonces, el rey de Sodoma y 4 naciones aliadas se rebelan, pelean. Dice el versículo 5 que vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Karnaim, a los usitas, en Am, a los semitas, o sea, venían conquistando en muchos lugares, y después en el versículo 7 finalmente dice, y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, es decir, esta es la región sur de Canaán, y devastaron todo el país, de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en esa zona. Finalmente dice el versículo 8 que salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedor Laomer y todos sus aliados. Y uno de los detalles interesantes aquí, dice que eran 4 reyes contra 5 en el versículo 9, y el valle de Sidim, versículo 10, estaba lleno de pozos de asfalto o de brea. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, tuvo una gran derrota ahí y terminaron huyendo. Y entonces saquearon Sodoma y Gomorra y lamentablemente estaba ahí Lot. Entonces también, dice el versículo 12, que tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Uno que escapó fue y le cuenta a Abraham lo que había pasado con su sobrino Lot. Y a pesar de que se habían separado uno del otro, Abraham seguía con este cariño hacia su sobrino, entonces él decide ir a rescatarlo cuando se entera que este rey había secuestrado a Lot. Dice el versículo 14 que armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Y uno se imagina y dice 318 personas que tenía Abraham contra un ejército de reyes que habían vencido a otro ejército de reyes. Parece una locura, ¿no? No dice los detalles acá, pero lo cierto es que Abraham salió con este número y cayó sobre ellos, dice el versículo 15 de noche, los atacó y los venció, y los fue siguiendo de hecho, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Si bien esto es un detalle que al pasar, claramente cuando uno evalúa la posibilidad, esto simplemente fue una obra de Dios, que Abraham pueda vencer a este gran rey y aliados con otros reyes, con sus siervos solamente. Entonces hay un detalle muy interesante acá en el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, o sea, él quería hacerle un gran recibimiento. Y entonces se introduce un detalle ahí muy interesante, que es que aparece el rey de Salem. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y dice la palabra de Dios que Abraham le dio los diezmos de todo a este rey, a Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec vuelve a aparecer en el Salmo, en un salmo mesiánico, y también es mencionado en
en Hebreos, ¿no? Que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Sin duda este rey, que era un sacerdote del Dios Altísimo, en el hebreo sería Elión, que es la forma de referirse al Dios Supremo, que en este caso se iguala al Dios de Abraham, o sea, al Dios verdadero. De hecho, Abraham lo reconoce así, y él también dice que por el Dios Altísimo, de hecho cuando está hablando después con el rey de Sodoma, lo dice, ese es mi Dios, es el Dios Altísimo, el Dios Supremo, y le termina dando en respuesta a Melquisedec el botín de guerra. Ahora, Salem, tampoco quizás no sea muy reconocido, pero si yo les digo que es Jerusalén, entonces sí les suena, ¿verdad? Bueno, este rey era el rey en ese lugar, donde más adelante, en la historia bíblica, termina siendo el centro, ¿sí?, de la nación de Israel y después de Judá, del rey del sur. Bueno, ahí aparece Melquisedec en Jerusalén, y en el reconocimiento de que era un sacerdote del Dios verdadero, Abraham le da los diezmos de todo. Entonces hay algunas observaciones que podemos hacer. En primer lugar, acepta que la victoria militar, Abraham, se debe a la intervención de Dios y no tanto a su habilidad o a su alianza militar. En segundo lugar, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Y en tercer lugar, Abraham reconoce su responsabilidad de sostener a este sacerdote con el diezmo. Por eso, esta práctica no es de la ley, sino es previa a la ley, el dar los diezmos. Si bien después en la ley de Moisés se vuelve algo institucional, es una práctica de gratitud, una expresión de gratitud y de reconocimiento a Dios que es universal y previa a la ley de Moisés. Luego el rey de Sodoma, en un acto de su generosidad, dice: solo dame a las personas, toma para ti los bienes, pero Abraham se rehúsa. Si bien hay un reconocimiento de Melquisedec como un sacerdote del Dios Altísimo, él no quiere saber nada con este pueblo malo, entonces dice: no quiero que nadie diga que yo me enriquecí por el rey de Sodoma. Entonces se niega a recibir cualquier cosa de este rey malo. Excepto, dice el versículo 24, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Estas dos cosas, o estos sucesos que vimos en el capítulo 14, con la separación de Lot y de Abraham, y ahora con el rescate y la aparición de Melquisedec, nos preparan para el capítulo 15, donde sí tenemos el pacto que Dios establece con Abraham. ¿Cómo se introduce el pacto? Dice el capítulo 15, que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Probablemente Abraham quedó con miedo. Imagínense, le acababa de pelear a un rey de un vasto imperio, entonces temía de las represalias, de la venganza. Sin embargo, Dios se aparece y dice: no te preocupes, yo te voy a proteger, ¿sí? Yo soy tu escudo, no le temas, y voy a darte un premio muy grande. Y entonces hay un diálogo de Abraham con Dios, y responde Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, por primera vez, Abraham plantea: bueno, me venís prometiendo muchas cosas, Dios, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, desde el punto de vista humano, es imposible, porque no tengo hijos. Y según la costumbre de ese lugar, cuando los dueños no tenían hijos, adoptaban a un esclavo y el esclavo se convertía en heredero. Entonces dice: ¿cómo vas a hacer esto, Dios? Va a ser a través de mi siervo Eliezer, que es de Damasco. Y dice el versículo 4, que vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y es la primera vez entonces que tenemos una promesa directa de Dios hacia una descendencia de Abraham que va a ser el heredero de él. Entonces, esta es la base, y esto es lo que nos permite ahora entender el gran versículo que sigue. Nosotros tenemos entonces la primera vez aquí que Dios le promete a Abraham que va a ser un hijo directo de él, el que va a
producir su descendencia, y el versículo 5 dice que lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces no solo le dice que va él a tener un hijo, lo cual a esa altura del partido es imposible, porque es viejito ya, y su esposa es viejita y es estéril. Bueno, Dios le dice, vas a tener un hijo, y además este hijo te va a dar mucha descendencia, va a ser como las estrellas. Entonces ahí tenemos el versículo 6, que dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la expresión del versículo 6. Este versículo se convierte en un pasaje muy importante para toda la Biblia, en la expresión de que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De hecho, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta expresión aparece en Romanos capítulo 4, versículo 3, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, y también en Santiago capítulo 2, versículo 23. En cada caso, el propósito es probar que la justificación es por la fe y no por las obras. Aunque en el caso de Santiago, él dice que esa fe es una fe que produce obras. Pero me gustaría leerles, o que leamos juntos, Gálatas, lo que dice la lectura del apóstol Pablo sobre este versículo, en Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que Abraham creyó específicamente? Lo que él creyó es que iba a tener un hijo y que ese hijo le iba a dar descendencia. No es probable que él haya entendido todo el contenido del Evangelio. Sin embargo, en la lectura de Pablo, de esta situación, dice que combinado esto con lo que le había dicho en el capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham pudo haber visto que Dios a través de esto iba a bendecir o traer salvación a toda la tierra. Y él le creyó. Y ese creerle, ¿sí?, produjo un cambio en la condición de Abraham, porque él ahora es contado como justo, al igual que Noé, ¿se acuerdan? Que él era justo. Aquí también, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Justicia es la relación correcta, ¿sí?, entre el hombre y Dios. Y acá básicamente dice que fue por la fe, ¿sí? Creyó a Jehová. Hebreos 11 explica claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que esencialmente es una convicción firme que mueve a uno a aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. En un sentido, es la primera vez que aquí se ve la dimensión de la fe de Abraham, porque hasta este momento habíamos visto obediencia de él, renuncia, adoración, pero acá se ve un hombre que responde en fe y le cree a Dios. Y en esa respuesta de Abraham es donde Dios le da esta nueva posición o condición de ser justo. Por eso es que él modela, ¿sí?, la vida de fe, como dice Gálatas. Por parte de Dios, conceder la relación de justicia, ¿sí?, no teniendo en cuenta la iniquidad del hombre. Y en el Nuevo Testamento eso es un regalo que se nos da a través de Jesucristo. Bien, sigue la historia y ocurre algo muy interesante. Vamos a ver ahora los detalles en sí del pacto. Le respondió, Señor Jehová, en el versículo 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es una respuesta al versículo 7, que le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, las dos cosas que Dios le había prometido desde el inicio, que se vuelven a repetir aquí, que eran tierra y descendencia, dice Abraham, bueno, ¿cómo va a suceder el tema de cómo se va a dar esto, ¿no? ¿Cómo voy a saber? ¿O qué conoceré? Lo que está diciendo Abraham es, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se hace esto concreto? Y entonces tenemos aquí el tema del pacto del Señor con Abraham. Esto es muy importante porque hasta aquí eran solo promesas, pero a partir de este momento ya tenemos el relato de un pacto formal entre Dios y Abraham. El pacto ya es la expresión más concreta, ¿sí?,
y cercana de la fidelidad de Dios en cumplir una promesa inicial. Está dado justamente en el modo cultural de esa época y tiene un significado especial. La respuesta correcta al pacto es la fe, que es el ingrediente que se agrega en este momento, ¿sí?, en la reacción de Abraham. Y el pacto tiene condiciones también, cumplimiento, no está libre de situaciones de prueba, ¿sí?, que nos lleva o que va a llevar a Abraham a tomar decisiones correctas y a corregir decisiones equivocadas también, pero sobre todo ejercitar la paciencia, como vamos a ver ahora, y experimentar la misericordia de Dios. Este pacto es un pacto muy especial. Dice el versículo 9 que le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió a la mitad, puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y esto por bastante cantidad de tiempo, porque llegó la noche, dice el versículo 12, que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó en él. Entonces, algunas observaciones de este evento. Número 1, la manera en que Dios le asegura a Abraham lo que va a cumplir es a través de un pacto. Este pacto es un pacto cultural, patriarcal, solemne entre dos partes. Por lo general, estos tipos de pactos se realizaban entre dos iguales, donde cada uno se comprometía a cumplir, o lo que se conoce como el pacto de vasallaje, cuando alguien era conquistado, el vasallo, o sea, el conquistado, se comprometía delante de su conquistador a cumplir ciertas condiciones. Bueno, en este caso, la estructura es de un pacto de vasallaje, pero al inverso. Ahora es el dueño o el amo el que se compromete con el vasallo, que es Abraham. Entonces, el pacto es un pacto unilateral, es Dios prometiéndole algo a Abraham, y no es otra cosa que la expresión concreta de la gracia, que le ofrece todo a cambio de nada. Para ratificar el convenio, se preparan estos 3 animales, se parten por la mitad y se ponen uno al frente del otro, excepto las aves, que son sin partirse. Esto es importante que nosotros entendamos qué significa. Para eso tenemos que ir a Jeremías, capítulo 34, donde dice el capítulo 34 de Jeremías, versículo 18, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces era la forma de simbolizar que si no se cumplía el pacto, eso le iba a pasar. Iban a estar muertos y iban a ser comidos por las aves. Pero fíjense que dice, pasan los dos, ¿no? Esa era la forma. En este caso es muy interesante porque solamente Jehová pasa, no Abraham, porque es un pacto unilateral. Abraham tuvo que ahuyentar las aves de rapiña que estaban ahí, y obviamente que eso empezó a pasar el tiempo y no hablaba a Dios, probablemente se impacientó por la tardanza de Dios y terminó finalmente dormido. Cuando cae en ese sueño, es una oscuridad que cae y entonces Dios habla. Y dice el versículo 13 que Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces le dice, antes de que tu descendencia posea esta tierra, van a pasar 4 siglos en tierra ajena. Y cuando se cumplan esos 400 años, ellos iban a salir de ese lugar para habitar esta tierra. Claramente esto es una indicación de lo que pasa después
en la historia bíblica con los 400 años en Egipto y la manera en que son liberados y se dirigen a la tierra prometida. Pero hay algunas observaciones muy importantes que hacer entonces y vamos a prestarle mucha atención. La razón por la que no le daba en ese momento que iban a pasar 4 siglos en otro lugar, su descendencia, era porque no había llegado al colmo de la maldad. En el versículo 16 dice eso. Y esto habla también de la paciencia de Dios con los habitantes de Canaán. No fue inmediatamente el juicio, sino que pasó un tiempo y en su paciencia Dios les siguió dando tiempo para que se arrepientan. Por eso cuando se produce la conquista, tenemos que entender que la maldad de la gente que vivía ahí había llegado a un extremo tal que era un juicio de Dios sobre este pueblo. Pero también iba a haber un juicio sobre los que estaban esclavizando a la descendencia de Abraham. Quiere decir que la descendencia de Abraham también tenía que soportar con paciencia, al igual que Dios soportaba a los cananeos, los efectos del pecado y de la crueldad del hombre, en este caso sobre ellos. El versículo 17 retoma el tema de la puesta de sol y dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, tanto el humo como la antorcha representan la presencia de Dios que se mueve entre los animales, simbolizando esto que vimos recién, el pacto que Dios estaba haciendo. Por eso es que decimos que Dios es quien unilateral e incondicionalmente se compromete, porque no pasa Abraham. Abraham está dormido y es Dios quien se pasea por entre los animales. Este es el pacto especial que Dios hace con Abraham. Luego, en el versículo 18, dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces acá hay una limitación geográfica de la tierra, y luego menciona a las 10 naciones que estaba ahí: la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Algunos se pueden identificar, otros son más difíciles, pero era el pueblo que estaba habitando esa tierra desde el sur, desde el río de Egipto, probablemente se sea una referencia al Mar Rojo, que es el que cruza Moisés, hasta el río del norte, que es el río Éufrates. Ese es el territorio que Dios le promete a Abraham, y quizá una de las observaciones que no hicimos es que cuando Él le promete eso yo le voy a dar a tu descendencia para siempre. Es un pacto perpetuo. Entonces tu descendencia, aunque nosotros vemos por la historia que debido al pecado van en exilio, aún así la promesa de la tierra sigue, por eso es que siguen volviendo, porque es una promesa perpetua de tierra. Entonces, de aquí en adelante, ya la relación de Dios con los patriarcas y luego con su pueblo tiene como centro de referencia el pacto. Por eso esto es tan importante, porque de hecho en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto, pero es a través de los pactos como Dios se relaciona con la humanidad. En cuanto a la promesa de la tierra, nunca Israel llegó a tener toda esta tierra. Solo en los tiempos de Salomón, aunque nunca logró la posesión territorial, sí por predominio político se llegó a tener una fuerte influencia sobre estos lugares y sobre las naciones que habitaban ese territorio que está mencionado acá. Pero si uno va a la literalidad del compromiso, este pacto todavía, o esta promesa de toda esta tierra, no se ha cumplido y probablemente aguarda la segunda venida de Cristo para que eso se pueda cumplir. Luego en el Nuevo Testamento, el centro de referencia es el nuevo pacto, por eso es nuevo, porque acá hay un pacto ya con Abraham, y el sacrificio ya no es un animal, sino es la muerte expiatoria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que este pacto sirve como un tipo para poder entender el nuevo pacto que se hace en Jesús. Con esta base vamos a ver entonces cómo se desarrolla la vida del patriarca a partir de este pacto y su descendencia, ¿no?, en los sucesivos capítulos.
Gracias por llegar hasta el final de este video, oro, y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas le llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias, Dios lo bendiga, nos encontramos en el próximo video.